En abril de 1945, la BBC, la agencia de noticias británica, emitió un informe que heló la sangre de los televidentes. El relato en cuestión tenía su origen en Alemania, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, que era uno de los más importantes del Tercer Reich. Los periodistas habían registrado el momento en que las tropas aliadas llegaron al sitio y se encontraron con miles de cuerpos amontonados en el suelo, sin enterrar, pudriéndose en la intemperie. Con voz temblorosa, el locutor de la BBC describió la escena de la siguiente manera: aquí en este pedazo de tierra yacen muertos y moribundos. Los vivos apoyan la cabeza sobre los cadáveres. Entre ellos se mueven personas demacradas que parecen fantasmas, que hace meses que no se alimentan, caminando sin rumbo, con la mirada perdida en el horizonte. En este lugar nacieron bebés, pero esas pobres criaturas no tenían oportunidad de sobrevivir en estas condiciones. Una madre enloquecida les gritó a nuestros soldados ingleses que le den un biberón de leche para su hijo, pero el niño en cuestión llevaba días muerto dentro de su cuna. Pocas veces la población británica se había topado con un horror semejante. Inmediatamente comenzaron a preguntarse quiénes eran los responsables de esta barbarie y cuándo les tocaría pagar las consecuencias. La respuesta a estos interrogantes llegó unos meses después, cuando los aliados arrestaron al personal que estaba al mando de Bergen-Belsen y lo sometieron a un juicio. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Muchos de los asesinatos habían sido cometidos por jóvenes mujeres afiliadas al nazismo. Debajo de la aparente inocencia de su juventud, se escondían monstruos capaces de someter a los prisioneros a un infierno. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos la historia de estas mujeres y el castigo que recibieron por sus crímenes. El campo de Bergen-Belsen abrió sus puertas en 1940 en el norte de Alemania y en sus inicios estaba pensado para contener a prisioneros de guerra de los países aliados. Sin embargo, al poco tiempo las SS se hicieron con la comandancia del sitio y decidieron modificar sus funciones. A partir de este momento pasó a albergar judíos, opositores políticos al nazismo, gitanos y eslavos. En el interior del campo los distintos grupos estaban divididos de acuerdo a su pertenencia, de manera que los judíos estaban separados en un campamento para los que venían de Polonia, uno para los originales de Holanda y otro para los de ascendencia húngara. El mismo criterio se utilizaba para dividir a las demás comunidades. Al igual que en todos los centros de concentración, los internos estaban obligados a realizar tareas forzosas para auxiliar a la industria alemana. En el caso de Bergen-Belsen, debían trabajar como esclavos en una fábrica de reciclaje de cuero, donde a cada persona le daban zapatos a los cuales había que removerles el material reutilizable. En agosto de 1944, el establecimiento comenzó a alojar mujeres. Miles de jóvenes adultas y ancianas fueron recluidas en su interior y es sabido que Ana Frank encontró su final aquí. La población femenina del campo estaba sometida a las mismas condiciones deplorables que la masculina. La mayoría de los problemas eran ocasionados por el sobrepoblamiento. Bergen-Belsen estaba repleto y ya no había sitio para alojar a más personas. Esto, sin embargo, no suponía un inconveniente para los jerarcas nazis, a quienes no les importaba la comodidad de los prisioneros e incluso disfrutaban de verlos sufrir. Al poco tiempo se agotó la comida disponible para los internos y aquellos que no murieron por desnutrición fueron azotados por terribles enfermedades. La disentería, el tifus y la tuberculosis se expandieron entre los prisioneros y diezmó sus números. Ante la catástrofe, la reacción de los guardias nazis fue ejecutar a los internos, con el objetivo de eliminar el excedente humano y restablecer el equilibrio. En abril de 1945, con la Alemania nazi prácticamente derrotada, las tropas británicas arribaron al campo de Bergen-Belsen. Como te contábamos al inicio del video, al momento de ingresar se encontraron con 13.000 cuerpos sin enterrar y 60.000 reclusos hambriados y al borde de la muerte. El personal que administraba el establecimiento fue detenido y puesto en custodia hasta que 5 meses después comenzó el juicio para determinar quién había tenido la culpa de los crímenes cometidos allí. A partir de septiembre de 1945, decenas de miembros de las SS desfilaron por el estrado y fueron interrogados por los fiscales.
Quienes presenciaron el evento quedaron choqueados al ver que las responsables de buena parte de los delitos eran mujeres jóvenes. Una de ellas era la atractiva Irma Grese, de tan solo 22 años, quien se había ganado los apodos de la Bella Bestia y la Hiena de Auschwitz. Grese había trabajado como guardiacárcel en varios campos de concentración y en todos desplegó la misma conducta sociopática. Se encargaba personalmente de elegir a los destinados a las cámaras de gas y en ocasiones asesinó a golpes con sus propias manos a reclusos indefensos. Uno de sus pasatiempos favoritos era soltar perros hambrientos sobre sus víctimas, que eran despedazadas por los animales. Otra de las torturadoras destacadas de Bergen-Belsen era Elisabeth Völkenrath, de 26 años, que contaba en su historial el haber comandado la sección de mujeres de Auschwitz. Gustaba de jugar con la vida de las prisioneras, a quienes sometía a tormentos, golpizas y fusilamientos. De acuerdo a ciertos testigos, había llegado al extremo de matar a una anciana empujándola por una escalera. Entre las acusadas en el juicio también estaba Johanna Bormann, conocida como la mujer de los perros, ya que compartía la misma pasión de Irma Grese por dejar que los internos fueran devorados por sus canes. El jurado dictaminó que los delitos eran tan aberrantes que merecían la pena de muerte. Otras 10 guardias de las SS, sin embargo, fueron condenadas a prisión, ya que no había suficientes pruebas en su contra. El 13 de diciembre de 1945 se preparó el cadalso para que Grese, Völkenrath y Bormann dieran sus últimos pasos en el mundo. El encargado de la ejecución fue Albert Pierrepoint, un verdugo profesional que tenía la costumbre de entrevistarse con los sentenciados y tomarles las medidas del cuerpo para calcular el largo exacto de la soga que debía ahorcarlas. En sus memorias, Pierrepoint da detalles de cómo fue el encuentro con cada una de las mujeres. Su breve momento con Irma Grese transcurrió de la siguiente manera. Cuando abrimos su celda, ella se acercó a nosotros riéndose. Se veía como el tipo de chica con el que uno quiere ponerse en pareja. Respondió todas las preguntas que le hice, pero cuando quise saber su edad, se quedó callada y me miró con una sonrisa cómplice. En ese momento me di cuenta de que preguntarle cuántos años tiene a una mujer era algo incómodo y poco educado, aunque finalmente ella contestó. Luego de tomarle las medidas, a las 9:34 de la mañana ingresó en la sala de ejecuciones y caminó al centro del cadalso. Había una marca dibujada en tiza indicándole el lugar donde debía pararse. Le colocamos una capucha blanca sobre la cabeza y enroscamos la soga en torno a su cuello. Lo último que dijo Irma fue schnell, que en alemán significa rápido. La trampa se abrió y a los pocos minutos el doctor la declaró muerta. 30 minutos después fue el turno de Elisabeth Völkenrath, que hasta el último minuto negó haber participado en los crímenes de Bergen-Belsen y tener conocimiento sobre el Holocausto. A las 10:04 de la mañana, la horca cumplió su deber y rompió el cuello de Völkenrath. Media hora después, los guardias condujeron a Johanna Bormann al cadalso. La mujer tenía 52 años y su salud estaba flaqueando, ya que rengueaba de manera notable. Lo último que dijo antes de morir fue: «Yo también tengo sentimientos». Es así como llegó a su fin la historia de estas mujeres, quienes pasaron a la historia como las más crueles del Tercer Reich. Aunque de ninguna manera las víctimas podían ser resarcidas por su sufrimiento, las sentencias sirvieron para mostrarles que aún había justicia en el mundo. En 1945, una alemana llamada Erna Weilhardt fue arrestada por soldados soviéticos bajo el cargo de haber sido supervisora de un campo de concentración. El lugar en cuestión era Stutthof, uno de los centros de detención más crueles del Tercer Reich, donde miles de personas sufrieron un dolor indescriptible y hallaron su final. Al año siguiente, Weilhardt, junto a otras mujeres que también ostentaron distintos cargos en el campo, fueron llevadas a juicio para dictaminar su grado de responsabilidad. A medida que los testigos desfilaban y daban su versión de los hechos, el público quedó atónito. Parecía increíble que mujeres tan jóvenes y de aspecto inofensivo hubieran cometido crímenes tan salvajes que helarían la sangre del más temerario. Sin embargo, Weilhardt enfatizó una y otra vez que ella no tenía nada que ver con los delitos, que jamás había golpeado a nadie y que mucho menos había asesinado a prisioneros. De hecho, según ella, estaba tan escandalizada como el resto de la sala al oír sobre las torturas.
Los sobrevivientes del campo confirmaron estos hechos, aunque el tribunal no quedó del todo convencido. Para Beilhardt se trataba de una cuestión de vida o muerte. En pocas horas los jueces decidirían el destino de cada acusado y harían saber si le aguardaba la horca o la cárcel. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del juicio a las guardias de Stutthof. El campo de concentración de Stutthof fue el primero en ser establecido fuera de las fronteras de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en Polonia, en una región alejada de los grandes centros urbanos, rodeada por pantanos y bosques. Abrió sus puertas de manera oficial en septiembre de 1939 y en sus inicios se pensó como un lugar donde albergar a los miembros más importantes de la sociedad polaca. Los prisioneros provenían de la élite económica, política y cultural del país, de manera que en sus barracones convivían dirigentes políticos, líderes religiosos, artistas famosos e intelectuales de gran prestigio. Un año antes de su inauguración, los nazis habían confeccionado listas de polacos considerados peligrosos a los cuales había que arrestar de inmediato. El objetivo de fondo era reorganizar el país a imagen y semejanza de los ideales nacionalsocialistas, y el primer paso para ello era eliminar a estos sujetos. Si bien Stutthof debía albergar a civiles, como consecuencia de la guerra los nazis también enviaron allí a prisioneros de guerra. Pocas semanas después de su apertura ya había 6.000 personas encerradas, y el número creció a medida que Alemania deportaba a los judíos de los territorios conquistados. El sitio contaba con 40 subcampos, cuyos internos eran obligados a realizar tareas forzosas para abastecer la industria militar germana. La mayoría de los trabajadores esclavos debía asistir diariamente a una fábrica de armamento para ayudar en la producción de material bélico. Como en todo campo de concentración, las condiciones de vida en Stutthof eran deplorables. A lo largo de los años que funcionó, se calcula que 110.000 personas pasaron por allí. Más de la mitad de ese total falleció por la difusión de enfermedades como el tifus o por la falta de alimentación básica. Aquellos que estaban debilitados por el hambre eran seleccionados por los guardias para morir en las cámaras de gas, ya que no servían para las tareas forzosas. La mayoría de los ejecutados de esta manera eran mujeres judías y niños que pasaron sus últimos segundos de vida inhalando el veneno Zyklon B. Entre todos los delitos que ocurrían dentro de Stutthof, quizás el más escalofriante sea el rumor de que las SS utilizaban los cadáveres para extraerles la grasa corporal y fabricar jabones. Si bien esto nunca fue confirmado del todo, sí se ha probado que los nazis del campo sometían a los internos a terribles torturas. A comienzos de 1945, cuando el Tercer Reich estaba al borde de la derrota, los jerarcas de Stutthof organizaron la evacuación del campo. Miles de prisioneros agotados, hambrientos y enfermos fueron obligados a caminar cientos de kilómetros para alejarse de los aliados. De acuerdo a los especialistas, 25.000 personas murieron en este proceso. Cuando los soviéticos liberaron el campo el 9 de mayo de 1945, se encontraron con nada más que 100 sobrevivientes, que eran aquellos que se escondieron de los nazis para evitar ir a las marchas forzadas. Tras la rendición de Alemania, los aliados detuvieron al poco personal de Stutthof que pudieron encontrar. Había 72 oficiales de las SS y 6 supervisoras. En 1946 se inició el juicio y los supervivientes declararon las torturas a las que habían sido sometidos por las mujeres nazis. Se trataba de Jenny Barkmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Eva Paradis, Gerda Steinhott y Erna Beilhardt, de quien te hablamos al comienzo del video. Quienes presenciaron las sesiones más tarde confirmaron que las acusadas no parecían interesarse por lo que se decía sobre ellas. De hecho, Barkmann fue vista arreglándose el cabello con gesto distraído, sonriendo y coqueteando con los guardias que la vigilaban. La única que estaba nerviosa era Erna Beilhardt, quien dijo lo siguiente: «Estuve afiliada al Partido Nacional Socialista desde 1933. Me gustaba la idea del Führer de que seríamos una nación dominante. Pero nunca me gustó mi trabajo porque se atormentaba mucho a los prisioneros. Yo tenía que mirar hacia otro lado». De hecho, renunció 6 semanas después de haber sido nombrada supervisora del campo, tras lo cual se dedicó a atender a soldados heridos. Tras mucha duda, los jueces decidieron condenarla a 5 años de prisión, por lo que le perdonaron la vida. El caso de las otras mujeres, sin embargo, fue muy distinto, ya que los testigos aseguraban que eran las encargadas de seleccionar a quienes morirían en las cámaras de gas. Una de ellas, Wanda Klaff, lo reconoció con orgullo.
Soy muy inteligente y siempre fui brillante en mi trabajo. Le pegaba a por lo menos 2 prisioneros por día. Una sobreviviente declaró lo siguiente sobre la acusada Eva Paradis. Una vez nos ordenó a un grupo de reclusas que nos desnudáramos en medio de la nieve y nos bañó con agua helada. Si alguna se movía, ella nos daba una paliza. Las pruebas eran abundantes y la brutalidad evidente, por lo que el tribunal sentenció a las 5 supervisoras de Stutthof a morir en la horca. Se fijó la fecha de las ejecuciones para el 4 de julio de 1946 y el lugar elegido fue una colina cerca de la ciudad de Gdansk, en Polonia. Ese día se juntó una muchedumbre de 20.000 personas para presenciar la muerte de los monstruos que habían causado tanto dolor. No se montó un cadalso, sino que se decidió colocarles una soga al cuello, pasarla por un poste y atarla a la parte trasera de un camión. Una vez que el vehículo avanzara, las mujeres quedarían levemente suspendidas en el aire durante los minutos necesarios para que perecieran estranguladas. La primera ejecutada fue Jenny Barkman, cuyas últimas palabras fueron estas: «La vida es un placer y es por eso que termina rápido». El público contempló cómo su cuerpo se elevaba, el nudo se enroscaba en torno a su garganta y sus pies marcaban un ritmo frenético. Cuando se quedó quieta fue el turno de las demás, que pasaron de a una hacia su destino final. Los cuerpos se dejaron allí colgados para que los próximos condenados tuvieran una vista clara de lo que les esperaba. No solo murieron las 5 mujeres de Stutthof, sino también otros 6 guardias masculinos que habían torturado prisioneros. Fue así como las víctimas del campo de concentración encontraron algo de justicia por los horrores a los que fueron sometidos por el nazismo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Erna Weilhardt debería haber sido ejecutada? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.